Grabando. Vamos a activar la pluma. Bueno, vamos a continuar con este tema de las variables múltiples, y después de haber abordado, digamos, el repaso de las variables de una dimensión, a las cuales nosotros les llamamos vectores, vamos a continuar con las variables de dos dimensiones, que son aquellas a las cuales nosotros les llamamos matrices. Bueno, recobrando un poco la imagen que ya habíamos visto de la clase anterior, obviamente llevándonos de la álgebra de cómo organizar datos, sacamos esta imagen, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, nosotros nos vamos a concentrar ahora en esta forma, en la forma de matrices. Habíamos dicho también que la podemos asociar como una colección de vectores, y la llamamos matriz. Es una variable múltiple de dos dimensiones, ¿no? Por supuesto que esta es una representación gráfica, y si seguimos ampliando, bueno, una colección de matrices se llamará un tensor, pero nosotros vamos a quedar acá. Por supuesto que las otras dimensiones, como ya hemos dicho antes, mayores a 3, son posibles, solo que gráficamente no es posible representarlas, pero conceptualmente es una ampliación de esta que vamos viendo. Una matriz como organización de datos, si bien podemos empezar a mencionar un ejemplo como estamos mostrando aquí, y digamos, le asignamos estos valores que ustedes pueden ver ahora en pantalla. Si lo vamos a representar de manera gráfica, vamos a tener que hacer menciones también a los índices que vamos a utilizar para poder identificar en cada dimensión las diferentes posiciones. Entonces vamos a tener un índice para identificar las filas, que serán cada una de estas, y vamos a tener también otro índice para poder identificar las columnas, que será cada una de estas que estamos resaltando ahora, ¿no? Entonces tenemos, para poder trabajar con cada uno de los elementos en este tipo de organización de datos, la necesidad de utilizar dos índices, uno para columnas y otro para filas. Si bien es cierto, habíamos dicho que esta no es más que una representación gráfica, otra posible podría ser como esta, pero sigue siendo la manera de acceso a cada uno de los elementos, eh, utilizando, digamos, los índices que nos permiten identificar el posicionamiento de cada elemento, ¿no? Para eso, obviamente, organizamos los índices como un par ordenado, donde uno de ellos va a servir para señalar las filas, y el otro para señalar las columnas, ¿no? De esa manera nosotros vamos a poder acceder a cada uno de ellos independientemente de la representación gráfica que elijamos. Y si nos concentramos en cómo trabajar con estos datos en el lenguaje C, vamos a decir que para poder declarar una variable de dos dimensiones, o sea, de una matriz, necesitamos, como siempre, para toda declaración de variables, especificar el tipo de dato que va a guardar, después el nombre que va a tener la variable, y entre corchetes los números que van a identificar la dimensión, tanto en filas como en columnas, ¿no? Recordar que la dimensión, como está escrito acá, determina el tamaño máximo, la cantidad de filas y la cantidad de columnas, pero siempre el primer elemento, en este caso la primera fila y la primera columna, se comienzan nombrándolas desde cero, ¿no? Entonces, de esta manera podemos hacer referencia al elemento 00 y al cual le asignamos el valor 1. Y de esa manera podemos recorrer todos los elementos, o sea, todas las posiciones posibles de la matriz, y le podemos asignar un valor para poder ir cargando información dentro de este arreglo de datos, ¿no?
Y esta sería una manera de poder mostrar, ¿no? O sea, hacer referencia a un dato que se ubica en estas posiciones, en la posición 1, y el contenido de esa posición de memoria es la que se va a mostrar usando printf, ¿no? Si nos enfocamos en un código en particular, podemos ver que más allá de poder asignarle valores a cada una de las posiciones, lo vamos a poder hacer de esta manera, haciendo referencia a cada una de las, o sea, haciendo referencia a la dimensión de la matriz, poniendo igual y entre llaves cuáles son los valores que le vamos a ir asignando, ¿no? Después, para poder hacer el acceso a cada uno de los elementos, de la misma manera como lo usábamos en el caso de vectores, también vamos a hacer uso de lazos de repetición for, pero como tenemos dos índices que manejar, la forma va a ser utilizando un lazo for anidado dentro de otro. De esa manera tenemos uno de mayor jerarquía y otro de menor jerarquía que está por dentro del anterior, ¿no? Como son dos lazos for, vamos a utilizar dos variables de control. Cada una de ellas va a ir desde el valor 0 hasta el valor de la dimensión -1, ¿no? De la dimensión correspondiente. De esa manera vamos a poder ir apuntando en el lazo for para cada valor que tome la variable i y la variable j, cada uno de los elementos de la matriz, ya sea para asignarle un valor, que en este caso es una variable que va incrementando su contenido, y para cada valor nosotros se lo asignamos en cada posición de la variable m en este caso, ¿no? Así también vamos a utilizar un conjunto de lazos for con dos variables de control para poder acceder a un elemento en particular y mostrarlo por pantalla. Si nos concentramos en un código que haga referencia a una matriz a la cual le hemos asignado una serie de datos, y tratamos de observar cómo es el recorrido de digamos, los índices por cada uno de los elementos para poder hacer la presentación en pantalla del contenido de cada posición de memoria, y vamos a tener este código, ¿sí? Son dos lazos for, y en el interior del de menor jerarquía vamos a tener este printf que hace referencia a una matriz en donde están especificándose acá dos valores de tipo entero que van a ser los que vamos a mostrar acá para indicar qué posición estamos mostrando, ¿no? Qué posición es la que estamos apuntando para mostrar su contenido. Y a continuación, asociado a este modificador, lo que esté apuntando la matriz para cada valor de i y para cada valor de j. Entonces vamos a ver cómo funcionaría este conjunto de lazo for para poder ir seleccionando cada posición de memoria y mostrando por pantalla su contenido. De esa manera vamos a arrancar el lazo for correspondiente para la variable i, inicializada en 0. Como se cumple que 0 es menor que 3, por lo tanto vamos a ejecutar la línea que está subordinada a este lazo for, que es justamente otro lazo for. De esa manera, la variable j se va a inicializar en el valor 0. Como se cumple que 0 es menor que 3, se va a ejecutar la línea siguiente, que corresponde a este printf, en donde el valor 0 más 1 se va a poner en esta posición del mensaje que se muestra, y acá. Y en este lugar se va a mostrar el contenido que esté apuntando la variable m para este valor de i y para este valor de j. Entonces, para el caso de la variable i igual a 0, estamos seleccionando esta fila, la primera fila, y para el valor de la variable j correspondiente estamos seleccionando la primera columna. La intersección de esos dos nos determina que el elemento seleccionado es este,
y es justamente el que se va a mostrar por pantalla. O sea que el valor 1 es el que se va a mostrar por pantalla. Cumplida esta acción, vamos a continuar con la repetición del lazo for que está más adentro, y eso va a traer como consecuencia que la variable j se incremente de 0 a 1, por lo tanto, como se sigue cumpliendo que 1 es menor que 3, se va a ejecutar, digamos, el printf correspondiente para el valor seleccionado, para el elemento seleccionado, que en este caso es el número 2, correspondiente a la fila 0, columna 1. Y eso es lo que se va a mostrar por pantalla. A continuación se vuelve a repetir el lazo for, incrementando el valor de j hacia 2, y eso hace que ahora la columna pase de la columna 1 a la columna 2 seleccionada. Y eso, al cumplirse que 2 es menor que 3, vamos a ejecutar este printf mostrando el contenido de la intersección de la fila 0 y la columna 2, que es justamente este elemento, y es el valor 3 el que va a aparecer en pantalla. A continuación se vuelve a incrementar j, pero ahora sucede que el valer 3, ya no se cumple que 3 sea menor que 3, por lo tanto, no se continúa la ejecución de este lazo for, por lo tanto, no se muestra ningún valor, y se pasa, como ya terminó su ciclo de repetición, el lazo for de la variable j, volvemos ahora al for de la variable i, incrementando el valor de i igual a 0 a i igual a 1. Eso hace que la fila seleccionada sea 1, se cumple que 1 es menor que 3, por lo tanto se ejecuta el otro lazo for, empezando la repetición con j igual a 0, donde el valor seleccionado es el que se muestra en pantalla, y el número para mostrar va a ser el número 4. Se continúa con la ejecución del lazo for, se incrementa ahora j en 1, se cumple que 1 es menor que 3, por lo tanto se ejecuta el printf, y lo que se muestra por pantalla es la intersección de i igual a 1, j igual a 1, que es este elemento, el elemento que contiene el valor 5, y es el que se va a mostrar por pantalla. A continuación seguimos con las repeticiones, ahora j de 1 pasa a 2, y terminamos seleccionando la última columna, que al intersectar con la fila 1, el valor seleccionado es 6, y ese es el que se muestra por pantalla. Con el incremento de la variable j, vemos que ya no se cumple, que 3 sea menor que 3, por lo tanto no se ejecuta el printf, y pasamos a incrementar la variable i una vez más, seleccionando la última fila en este caso, y empezando de nuevo con la repetición de los incrementos de la variable j, partiendo desde 0. En este caso se intersectan en el elemento que corresponde al número 7, y es ese valor el que se va a mostrar por pantalla. A continuación se incrementa j, y ahora el valor seleccionado es el correspondiente al lugar en donde está el número 8, y es este valor el que se va a mostrar por pantalla. En la siguiente ejecución, j vale 2, y se selecciona la última columna para el valor de i de la última fila. Y este es el valor, el número 9, el seleccionado y el que se llega a ver por pantalla. A continuación, se incrementa j, volviéndose a esta situación donde 3 ya no se cumple, que sea menor que 3, por lo tanto esto no se ejecuta, y volvemos a la ejecución del lazo for de mayor jerarquía, y de esa manera la variable i va a pasar al valor 3, pero una vez más, en este caso 3 no se cumple, que sea menor que 3, por lo tanto llegamos al fin de la ejecución de este conjunto de lazo for, y se continuaría con la línea principal del flujo de programa en cuanto a la ejecución. Y de esta manera hemos hecho un recorrido como una especie de rudimentaria simulación de cómo es el recorrido elemento a elemento, con los convenientes incrementos de las variables i y j, para poder hacer el recorrido de todos los elementos de esta variable de 2 dimensiones.
¿Comentarios o preguntas que tengan al respecto? Vamos, medio dormido. Puede ser, ¿no? Sí. Bueno, si no hay consultas o comentarios o preguntas, como bueno, esto es una ampliación, digamos, de los conceptos de vector, esto va a dar como resultado a que pasemos a la ejercitación de códigos que apliquen matrices, y eso va a dar lugar al siguiente trabajo práctico. César, ahí pregunta Santiago Rodríguez, ¿para qué serviría la variable K? Esta debe ser que más abajo está en el programa. Sí, bueno, ahí la verdad es que IJK es una variable que serviría para sería un tensor, o sea, una colección de matrices, una variable de 3 dimensiones. Entonces, si tuviéramos una variable de 3 dimensiones en lugar de 2 como es esta, la variable K sería para el tercer lazo for, porque tendríamos un tercer lazo for, todos anidados, uno dentro de otro. Y la variable K sería aplicable a un tensor. No sé si eso es lo que me estaba preguntando. Perfecto. Bien ahí. Eso es como en el caso de álgebra, ¿sí? Seguramente les ha tocado trabajar con IJK para el trabajo de vectores en el espacio. Claro. Muy bien, Bien ahí. Nos vemos mañana entonces. si Dios quiere. Hasta mañana, chicos.